días, mi nombre es José Ignacio González Martínez, soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y les voy a hablar un poquito acerca de toxoplasmosis, enfocándome principalmente en la toxoplasmosis adquirida, ya que la congénita en embarazo las vimos previamente en otro seminario de Torch 1. En cuanto al cronograma, vamos a hablar acerca de la epidemiología, de la etiología, de algunos factores de riesgo. También vamos a ver un poquito sobre la fisiopatología de la enfermedad, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el manejo. Vamos a hacer un breve repaso de la toxoplasmosis tanto en el embarazo como la toxoplasmosis congénita y posteriormente vamos a hablar un poco sobre prevención. Epidemiológicamente, la toxoplasmosis tiene una distribución a nivel global. Se dice que es una de las infecciones latentes más frecuentes en los humanos en todo el mundo. Prácticamente un tercio de la población mundial tiene una seropositividad para Toxoplasma gondii y está asociada a esa seropositividad con una edad avanzada. Se dice que también en América Latina y en los países de África tropical hay altas prevalencias de alrededor de un 50 o un 80%. Podemos ver que en el esquema Costa Rica está dentro de como el rojo un poquito más brillante, un 40 o un 60%. Y tales datos son comprobados por estudios más recientes de Zapata y colaboradores, en donde demostraron alrededor de un 58% de positividad en personas adultas. Y la prevalencia va a depender de diferentes factores. Generalmente, algunos factores climáticos, como son las áreas tropicales con clima húmedo y cálido, como lo son en nuestro país, aumenta esa prevalencia. Y otros factores humanos conductuales, como hábitos dietéticos, es decir, cómo lavamos adecuadamente los alimentos, si tenemos una cocción apropiada de las carnes principalmente, la calidad de los recursos hídricos, el nivel socioeconómico o hábitos a nivel cultural. Pero ¿qué pasa en la población pediátrica en nuestro país? Bueno, los últimos estudios determinaron los anticuerpos de Toxoplasma gondii en niños de edad escolar, y este estudio del 2002, en donde se dio esa población escolar de 6 a 15 años, determinó que un 27.1% de los sueros resultaron positivos. Vemos en los gráficos que en cuanto al porcentaje de seropositividad en relación con la edad es mucho más frecuente en edades entre los 3 y los 15 años, así comprobándome también lo que ya mencioné, que generalmente la seropositividad o esa cero prevalencia va a ir aumentando con la edad avanzada. Y en cuanto al sexo, podemos ver que el mismo grupo, pues prácticamente el 70% son niños, en cambio, a diferencia es alrededor de un 23% de las niñas. En cuanto a la etiología, la toxoplasmosis está provocada por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo apicomplexa intracelular obligado. Sus diferentes rutas de adquisición puede ser a nivel de vía oral, podría ser transplacentaria, muy raras ocasiones también por transfusión sanguínea o por trasplantes, principalmente asociado al trasplante de corazón. Generalmente las rutas de adquisición no son tan importantes porque se indica que prácticamente el 50% de las personas afectadas no recuerdan ni siquiera el factor de riesgo que tuvieron para poder tener la infección. Este parásito en sí tiene 3 formas infectantes y las vamos a ver principalmente para poder entender posteriormente el ciclo de vida completo. La primera serían los taquizoitos. Esta es la forma patógena de las infecciones activas. Como lo dice su nombre de taquizoito, pues bueno, se divide rápidamente y puede dirigirse a casi todos los tipos de células de vertebrados en huéspedes infectados. La otra forma infectante serían los quistes. Esa es una forma un poco más latente, de división más lenta, que puede contener, también como lo dice su nombre, bradizoitos, que son un poco más lentos en huéspedes infectados. Y pueden permanecer en los tejidos, especialmente el sistema nervioso central, músculo esquelético y también a nivel del tejido cardíaco durante toda la vida del huésped. Y como última forma infectante tenemos los ooquistes, que podrían ser tanto esporulados, es decir, que son infectantes, como no esporulados, que no son infectantes. Los no infectantes, como vemos en la imagen C, estos son los que encontramos a nivel del intestino del gato, en el ilion distal, y la imagen D corresponde a un ooquiste infectante o que ya esporuló. Estas formas contienen esporozoitos que se propagan a través de las heces felinas
Inclusive pueden sobrevivir en un ambiente húmedo hasta por un año o más. Entonces, aquí podemos ver un poco sobre el ciclo de vida. Bueno, el ciclo de vida va a comenzar cuando un gato ingiere algún hospedador intermediario, como son las ratas, que contienen estos quistes de forma latente. Entonces, al ingresar al gato, generalmente conllevan una multiplicación de estos bradizoitos a nivel de los enterocitos y posteriormente va a desarrollar un desarrollo sexual en donde forma o quistes no esporulados y son eliminados a través de las heces de los gatos. Entonces aquí podemos ver los ooquistes no esporulados. Estos ooquistes se diferencian, tienen todas esas divisiones para volverse en infectantes unos 5 días post excreción a través de las heces del gato. Entonces nosotros generalmente, los seres humanos, nos vamos a contagiar cuando consumimos agua o alimentos contaminados. Entonces, al consumirlos, generalmente hay una multiplicación rápida, penetra en el epitelio intestinal, se diferencian los taquizoitos, como ya mencioné, es una multiplicación sumamente rápida y pues bueno, estos se pueden propagar y diseminar a muchas células, siendo principalmente el sistema nervioso central y el músculo esquelético. Y como vemos en el video, cuando ya llegan a nivel del sistema nervioso central, se convierten de taquizoitos o se diferencian de taquizoitos a bradizoitos y en ese caso ya es una forma más latente que se enquista y forma estos quistes tisulares 1 a 7 días post ingestión que pueden permanecer de forma latente durante toda la vida. Entonces podemos conocer así que fisiopatológicamente nosotros podemos tener dos formas que se presenta la toxoplasmosis. Una es que hay una infección primaria, es decir, que se contagió por primera vez por toxoplasmosis, o que hay una reactivación de una infección latente que la tenemos por toda la vida, de estos quistes por algún grado de inmunosupresión. Pero ¿por qué es que este organismo tiene la capacidad de generar esa forma latente? Generalmente porque tiene unos mecanismos de invasión específicos y forma lo que se conoce como un nicho intracelular. Entonces, durante la invasión, el parásito va a secretar 3 oleadas sucesivas de proteínas, como los micronemas, los gránulos densos y las rócreas, y eso lo que hacen es alterar nuestra función celular e inhibir la respuesta inmunitaria que dirigimos al parásito, y también modifican la membrana lipídica que rodea al parásito. Entonces, al final van a ser como un órgano intracelular especializado llamado la vacuola parasitófora, como lo podemos ver en la imagen, y esta vacuola le da como dos beneficios al parásito. Uno es que le permite transportar nutrientes esenciales desde la célula huésped hasta el parásito y todo lo hace evitando esa destrucción por lisosomas. Entonces, a nivel fisiopatológico, se dice que la respuesta inmunitaria del ayudante TH1 es fundamental para la eliminación del parásito. Esto no solo de toxoplasmosis, esto es de todos los organismos intracelulares. Entonces, la respuesta inmune innata de nuestro organismo debería ser capaz de detectar el patógeno, producir interleuquina 12. Esta interleuquina 12 va a estimular esas células asesinas naturales y las células TH1 y va a secretar dos principales sustancias sumamente importantes, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, que se dicen que son como los principales mediadores de resistencia que tiene el toxoplasmosis gondii. Entonces, lo que hacen es promover principalmente el interferón gamma, bueno, va a inhibir esa replicación y también promueve que se elimine el patógeno del organismo. Entonces, ya viendo el ciclo de vida, algunos factores de riesgo que podríamos señalar podría ser la ingestión de alimentos o agua contaminadas, como el consumo o manipulación de carne cruda o poco cocida. Podría ser también beber leche de cabra sin pasteurizar y el consumo de ostras, almejas o mejillones crudos. Los principales estudios epidemiológicos en nuestro país siempre se pensó que la principal ruta de transmisión era a través de los ooquistes en agua y alimentos contaminados. Pero se crearon nuevas hipótesis que gran cantidad de los costarricenses pues se infectaban de toxoplasmosis gondii porque consumían productos cárnicos o inclusive embutidos. Entonces, este último estudio epidemiológico, bueno, se analizaron 50 muestras de carne, 50 muestras de chorizo, se tomaron de diferentes carnicerías a través del país
Y nos dimos cuenta que la cero prevalencia, la cero positividad en estos productos es alrededor de un 4% para cada uno de ellos. Eso contrasta, o más bien identifica que la ruta epidemiológica de la enfermedad puede ser otra, es decir, a través de estos productos, y también nos contrasta con otros estudios epidemiológicos que hasta decían que productos cárnicos podrían tener hasta 40% de cero prevalencia, y vemos que es inclusive menor. Otro factor de riesgo es la exposición a heces de gatos infectadas, principalmente si tenemos en contacto con esas cajas de arena de los gatos. Otra podría ser el trasplante de órganos sólidos, especialmente el trasplante de corazón. Entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas, es importante conocer de que las manifestaciones clínicas son muy variables y siempre van a depender del estado del sistema inmune del paciente. Entonces, en aquellos pacientes inmunocompetentes, pues la verdad les va muy bien, más del 80% son asintomáticos, y si presentan síntomas, por lo general estos síntomas son 1 a 3 semanas post-infección y suelen generar un síndrome similar a la mononucleosis. Entonces van a presentar síntomas como gripales, es decir, el niño puede presentar fiebre, fatiga, mialgias, que inclusive pueden durar semanas. Muy característico las linfadenopatías, es un diagnóstico diferencial en esos pacientes cervicales y occipitales. Y en cuanto a la caracterización de estos ganglios linfáticos, pues se dice que no son dolorosos, no supuran, generalmente se dice que son discretos y duran menos de 4 a 6 semanas. Y en algunos casos se describe que puede también ocurrir una erupción maculopapular que va a respetar palmas y plantas. Lo bueno de esto es que casi todos los pacientes se recuperan espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento. Pero hay algunos inmunocompetentes que, bueno, rara vez sucede que pueden desarrollar corioretinitis. La corioretinitis en sí la vamos a encontrar en estos niños como una pérdida unilateral de la agudeza visual, y si le hacemos un fondo de ojo vemos unas lesiones focales blancas con una vitreitis, es decir, con una inflamación muy importante del vitrio, también conocido como lesiones en faro en la niebla. Se dice que el toxoplasmosis es la causa del 35% de los casos de corioretinitis en Estados Unidos y también de Europa Occidental. Y la enfermedad activa recidivante se produce principalmente en la edad de inicio de la escuela y durante la adolescencia. Y en los casos hemos visto que de forma anecdótica estas lesiones se presentan cuando hay algún estrés o algún traumatismo en los niños. Entonces aquí podemos ver un poquito cómo se podría presentar esa corioretinitis, en donde las flechas negras van a señalar, la primera imagen es una corioretinitis antigua por toxoplasmosis. En esta vemos ya tejido de cicatrización en la periferia, donde vemos zonas hipopigmentadas, hiperpigmentadas en el paciente, y la de abajo sí señaliza un poquito más la lesión está en faro en la niebla de la cual ya mencioné. Se ve como bastante blanquita. Pero ¿qué pasa en los inmunosupresos? Se dice que tanto la adquisición inicial como la reactivación, que es otro mecanismo fisiopatológico que podría pasar, va a llevar a alteración del sistema nervioso central y también pueden producir una enfermedad sistémica. Entonces, esos pacientes inmunosupresos podrían hacer una retinocorrititis, podrían hacer también miocarditis y neumonitis, inclusive una insuficiencia respiratoria aguda y anomalías hemodinámicas similares al shock séptico ya en casos graves. Lo más común que hacen los pacientes inmunosupresos es la encefalitis toxoplásmica. La encefalitis, bueno, como ya lo mencioné, es sumamente común y se va a presentar en estos niños con cefalea, se presentan con confusión, se presentan con un estado mental anormal, y también de déficit neurológicos focales que van a depender qué tipo de déficit sea según el sitio de afectación a nivel cerebral. Puede presentarse como una hemiparesia, como afasia, convulsiones, etc. Esa encefalitis puede ir acompañada de fiebre y malestar general, y hay un hallazgo característico en las neuroimágenes que les presentan prácticamente el 90% de estas lesiones, que son lesiones con realce en anillo y un edema por el edema vasogénico que está haciendo el paciente con efecto de masa.
Entonces, a nivel de las neuroimágenes, podemos ver que la encefalitis son lesiones intraparenquimatosas, varían de tamaño, pueden ser desde microscópicas hasta lesiones de varios centímetros, presentan ese centro hipodenso y bordes resaltados. Podemos ver tal vez en la imagen inferior, donde vemos como esa característica de lesión en realce en anillo, por eso centro hipodenso y los bordes un poquito más resaltados. Y las formas parasitarias se localizan en la periferia de las lesiones. Y estas también suelen, por lo generalmente, ser múltiples. Entonces, al examen físico nunca nos puede faltar ir a buscar fiebre en ese niño, ir a palpar el cuello, ir a palpar la zona occipital para buscar adenopatías, realizar adecuadamente un fondo de ojo. Si no podemos visualizarlo de forma adecuada, pues bueno, solicitamos ayuda y hacer un examen neurológico completo. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos diagnóstico en estos pacientes? Pues bueno, el diagnóstico también se va a separar, es decir, en inmunocompetentes vamos a realizar pruebas serológicas, ojalá realizar ELISA para la hemoglobina sérica, hemoglobina M y la hemoglobina G. Podemos ver que los niveles de IgM se empiezan a detectar durante la primera semana de infección, hacen una meseta, como, bueno, podemos ver ahí la línea roja que hacen como una meseta al mes, y los títulos van a ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo y generalmente se dice que permanecen detectables por alrededor de un año. El IgG, que ya sería esta línea celeste, pues bueno, son detectables 1 a 3 semanas después del aumento inicial de la IgM y hacen un pico entre los 2 y los 3 meses. Pero a diferencia de la IgM, pues los títulos van disminuyendo con el tiempo, pero permanecen en niveles residuales de por vida. Entonces, en los casos que tengamos una IgG positiva y una IgM negativa, pues vamos a hacer un test de avidez que nos ayuda a diferenciar si es una infección reciente o una infección pasada. Entonces, el test de avidez bajo se asocia con una infección primaria reciente, en cambio un test de avidez alto se asocia con una infección pasada o con algún caso de reinfección. Y en los pacientes inmunosupresos, pues hay que hacer una detección del parásito. Hay que ir a buscarlo en diferentes fluidos o tejidos, ya sea en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en lavado bronquial, en biopsia o inclusive en líquido ocular. No tiene muy buena sensibilidad, pero bueno, si sospechamos de coriretinitis, podríamos utilizar este fluido. Y lo podríamos hacer diferentes técnicas, microscopía, generalmente vamos a visualizar los taquizoitos si es posible, una PCR que es muy buena porque la PCR me permite darle seguimiento a este paciente y podría ser un cultivo, no es muy utilizado en la práctica clínica, generalmente se utiliza un poco más para estudios genéticos. Entonces, y en diagnósticos diferenciales, hay que ir a descartar cualquier otra causa de mononucleosis infecciosa o como una enfermedad similar. Entonces, solicitar, por ejemplo, serología por el virus de Epstein-Barr, que es responsable de prácticamente el 50-90% de los casos de mononucleosis infecciosa, pero siempre también tener en claro de que podría ser con infecciones menos comunes como herpes virus humano tipo 6, citomegalovirus o VIH. Y otra enfermedad similar que habría que descartar siempre la malignidad hematológica como la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Debemos descartar también otras causas de retinocoroiditis, aparte de las ya mencionadas, pues podría ser una sífilis primaria, una sífilis secundaria, tuberculosis o inclusive etiologías no infecciosas. Y también descartar otras causas de encefalitis con lesiones focales en neuroimágenes. Son múltiples, o sea, son muchas las que hay, pero la principal que tenemos que descartar es el linfoma primario del sistema nervioso central. A ver, este linfoma es una rara variante del linfoma no Hodgkin, pero igual es como se presenta con esas imágenes generalmente, como las lesiones en realce en el niño, que también presenta la toxoplasmosis, pues bueno, es importante descartarlo, hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, aquí hay una tabla en la cual puede diferenciar un poco estas dos patologías. Vemos que el tamaño de las lesiones en la toxoplasmosis, pues voy a señalar acá para que puedan ver bien, son por debajo de los 4 centímetros, no son tan grandes. Como ya les mencioné, estas lesiones tienden a ser múltiples,
En cambio, los linfomas son solitarios. La toxoplasmosis, generalmente las lesiones se distribuyen a nivel de ganglios basales, interfase gris y blanca. La hemorragia puede estar o no asociada en ambas patologías, y muy importante, como les mencioné ya, el edema vasogénico que hace el paciente con toxoplasmosis. Entonces, vemos que hay una alta cantidad de edema que genera al final un efecto en masa en el paciente, y es muy característico de esta enfermedad. Las lesiones en realce en anillo, la única diferencia que se dice es que la toxoplasmosis puede tener algunas paredes un poco más delgadas en esas lesiones, y que rara vez afecta el cuerpo calloso. Ok, en cuanto al manejo de la toxoplasmosis, el manejo sí va a ser igual en pacientes inmunosupresos e inmunocompetentes. Hay ciertas diferencias que ya voy a mencionar, pero es importante conocer de que la terapia triple siempre se va a aplicar en esos pacientes. En los inmunocompetentes no tenemos que dar tratamiento siempre y cuando no hayan síntomas graves y persistentes o evidencia de lesión en órganos vitales. Esto prácticamente me quiere decir de que solo vamos a tratar a aquellos pacientes que presenten estas dos condiciones. Y en inmunosupresos no importa. Cualquier evidencia serológica que tenga el paciente, si detectamos el parásito de cualquier manera, hay que dar tratamiento. No importa lo que ya mencioné, los inmunocompetentes, si presentan síntomas o signos, si presentan lesión en órganos vitales, igual se tiene que dar tratamiento. Y el tratamiento, a diferencia del otro grupo, pues se da por 4 a 6 semanas para la resolución de la enfermedad y la causa de la inmunosupresión. Como ya mencioné, vamos a dar esa terapia triple que ya en breve voy a mencionar. Entonces, la duración del tratamiento se tiene que dar hasta que se resuelvan los síntomas, más 2 semanas más después, posteriormente. Y suele administrarse al menos 4 a 6 semanas. Pero cuando uno puede, digamos, estar pensando de que ya se resolvieron los síntomas, generalmente con la resolución de la coleobetinitis. Queremos ver que ya las lesiones en el ojo pues vayan disminuyendo ese infiltrado inflamatorio del vitrio, que ya las pigmentaciones, como vimos en aquella imagen donde ya había una toxoplasmosis antigua, pues bueno, hay una adecuada pigmentación en los márgenes de las lesiones y bordes bien definidos. Entonces, la terapia triple consiste de la pirimetamina, la sulfadiazina y la leucovorina. La pirimetamina es importante conocer de que es el agente antitoxoplasma más importante que hay. Entonces lo damos a una dosis de carga 2 miligramos por kilogramo por día, BID en los primeros 2 días del tratamiento. Y vamos a seguir dando una dosis de mantenimiento a partir del tercer día y posteriormente 1 miligramo por kilogramo al día. Lo que pasa es que la pirimetamina es muy bueno, pero no lo podemos dar en monoterapia, por lo cual añadimos la sulfadiazina a 100 miligramos por kilogramo por día, BID, con un máximo de 4 gramos al día. Igual, vuelvo a mencionar, la pirimetamina es muy buena, pero también tiene uno de sus principales efectos adversos, que es la supresión de la médula ósea. Entonces, al suprimir la médula ósea, lo que hace en sí es inhibir una enzima que se conoce como la enzima dihidrofolato reductasa, que es parte del mecanismo del ácido fólico. Entonces hace una supresión posterior de la médula ósea, por lo cual damos leucovorina, que la leucovorina es como un nombre bonito para el ácido folínico en donde no hay afectación con la pirimetamina. Entonces, la leucovorina la vamos a dar a 5 a 20 miligramos, 3 veces por semana, vía oral, incluso diariamente, dependiendo del recuento leucocitario. Y a la terapia triple, pues le podríamos añadir prednisona, son aquellos pacientes que presentan proteínas de líquido cefalorraquídeo mayor o igual a 1 gramo por decilitro, o si presentan coleretinitis severa, a una dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. El seguimiento de esos pacientes lo vamos a realizar con un hemograma completo. Se dice que la estrategia a utilizar es hacer 2 hemogramas por semana hasta que los parámetros hematológicos se hayan estabilizado en un órgano tóxico, y luego hacemos este hemograma completo cada mes o cada 2 semanas. Es importante conocer en el manejo que las alternativas, bueno, los diferentes estudios se han visto que las alternativas como trimethoprim, sulfa, pueden ser tan efectivos
como la combinación que ya mencioné, y podrían ser muy buenos bueno, podrían ser de elección en alergias a los otros medicamentos. Y también es importante siempre conocer que los antibióticos pueden reducir la recurrencia de las lesiones, pero no van a mejorar la agudeza visual. Es decir, si los pacientes ya tuvieron una retinocoroiditis, perdón, por toxoplasma, pues no podemos mejorar esa afectación que ya hubo. Ahora voy a hablar brevemente un poco sobre toxoplasmosis en el embarazo. En sí, tal vez nos preguntamos por qué no se realiza un tamizaje prenatal en todas las embarazadas. Sí, bueno, el toxoplasmosis podría generar secuelas a largo plazo en el niño. No lo realizamos el tamizaje por dos cosas. Bueno, hay diferentes estudios que a nivel de países europeos, como Austria, Bélgica, en donde se dieron cuenta que hay dos limitaciones principales del tamizaje indiscriminado. Ellos lo empezaron a realizar en los 3 primeros meses del embarazo y se dieron cuenta que uno, generalmente si la paciente salía seropositiva por Toxoplasma gondii, pues le generaba mucha ansiedad, le generaba mucha preocupación a la mamá y eso llevaba a que la mamá tuviera una interrupción voluntaria de forma temprana. Y también siempre hay riesgos en el tamizaje porque se realiza a través de la amniocentesis. Entonces, al final los diferentes estudios determinaron que el tamizaje a nivel prenatal en los países en donde no se realiza, sí va a llevar una mayor morbilidad en la población, pero conlleva una mayor mortalidad en aquellos países que sí lo realizan, por la interrupción temprana, como ya mencioné, también por los riesgos de una pérdida fetal durante una amniocentesis y por los abortos que generalmente ocurrían. Entonces, las pruebas serológicas vamos a realizarlas durante el embarazo siempre y cuando la mamá tenga síntomas de tipo gripal o enfermedad inexplicable, una linfadenopatía o viene al control normal del embarazo, le hacemos un ultrasonido y encontramos algunos signos sugestivos de infección congénita. Pues le vamos a realizar serología a la mamá y podríamos tener 3 diferentes resultados. El primero, en donde ambos están negativos, pues bueno, no hay evidencia de infección por toxoplasma y lo que hacemos es un asesoramiento sobre la prevención primaria. En el segundo caso, en donde tenemos una IgG positiva, pero una IgM negativa, generalmente va a depender mucho de la edad gestacional. Se dice de que si es por debajo de las 18 semanas, la infección adquirida, o sea, hay una alta posibilidad que sea una infección crónica materna sin riesgo al feto. Entonces, por lo general en esos pacientes, lo que se va a hacer es, no se van a requerir muchas más acciones. En cambio, si las pruebas las realizamos por encima de las 18 semanas de edad gestacional, una prueba IgM negativa, como es en este caso, no me descarta que la mamá pudo haber tenido una infección en las primeras etapas del embarazo. Entonces, tenemos que hacer un test de avidez, como ya lo mencioné también en las pruebas que podríamos hacer en los pacientes inmunocompetentes. Entonces, para entender un poquito más de estos tests, bueno, sin infecciones, bueno, si el test de avidez es bajo, eso me indica de que el parásito, en este caso, ha estado asociado con el sistema inmune, es decir, ha tenido interacción con el sistema inmune muy poca. Entonces, el sistema inmune es un sistema inmune inmaduro para esta infección, entonces lo más seguro es que tiene una infección reciente en las últimas 12 semanas. En cambio, si el test de avidez es alto, pues me indica que el parásito ha estado por mucho tiempo, mucho contacto con el sistema inmune y eso lo más seguro es porque ha tenido mucho más tiempo para estar en contacto y la probabilidad de infección es por encima de las 20 semanas. Entonces, si tenemos ese test de avidez bajo o si ya documentamos una infección activa por IgM, pues vamos a instaurar rápidamente el tratamiento con espiramicina, 1 gramo bioral TID hasta la semana 18. Esto es para que ojalá no haya esa transmisión transplacentaria del parásito. Vamos a solicitar un ultrasonido fetal y le decimos a la mamá que venga a la semana 18, donde le realizamos una PCR, el líquido amniótico, bueno, una amniocentesis y hacemos una PCR de ese líquido amniótico. Este paso es sumamente importante porque esto nos va a determinar qué es lo que seguimos en cuanto a la terapéutica. Si está negativa, pues suspendemos el tratamiento y si está positiva, vamos a dar el mejor tratamiento que ya mencioné, que es la terapia triple. Podemos ver que es exactamente el mismo tratamiento
a dosis ya de manejo del especialista, y generalmente no damos este tratamiento. Bueno, tal vez se podrán pensar por qué no lo damos antes si es el mejor, es porque este tratamiento tiene una alta transmisión transplacentaria y es teratogénico durante el primer trimestre, es por eso nada más que no lo damos. Vamos a dar un seguimiento con ultrasonido del sistema nervioso central cada mes y de ser posible una resonancia magnética a las 30 semanas. Ok, ¿y qué pasa con el niño con, bueno, recién nacido con toxoplasmosis? El tamizaje, igual, un poquito hablar sobre eso, el tamizaje en estos pacientes no se hace de forma universal por el bajo rendimiento diagnóstico que tienen las pruebas, entonces solo lo vamos a realizar en aquellos nacidos de madres de casos sospechosos o confirmados por Toxoplasma gondii durante el embarazo. Y también lo vamos a realizar si el niño presenta signos característicos de la enfermedad, principalmente, bueno, pues se pueden presentar con la tetra de Sabin, en donde podría ser coliretinitis, convulsiones, también presentan hidrocefalia y calcificaciones cerebrales, que son como las principales que podemos ir a buscar. Entonces, en esos casos hacemos serología por toxoplasma, le agregamos también la serología por IgA, y si la sospecha clínica es muy alta, pues mejor no nos esperemos, hagamos una PCR en algún líquido, hagamos una evaluación oftalmológica auditiva por especialista, una neuroimagen, ojalá que sea la tomografía cerebral porque es preferida, y podríamos también realizar una punción lumbar. Entonces, si todo sale negativo, pues perfecto, que dicha, no vamos a dar ni tratamiento ni seguimiento en esos pacientes. Si nosotros tenemos una IgG positiva únicamente y me sale todas las demás pruebas, estas 3 pruebas negativas, pues bueno, no vamos a dar tratamiento, pero sí indicamos un seguimiento serológico. Vamos a dar un seguimiento con IgG sérica cada 4 a 8 semanas. Esto es para determinar si la IgG positiva en este niño, en este recién nacido, es por la transmisión transplacentaria de esta hemoglobulina por parte materna. Entonces, se dice que esa hemoglobulina tiene que ir típicamente diluyéndose a la mitad cada mes y ya ser indetectable alrededor de los 6 a los 9 meses de vida. Si nosotros damos este seguimiento y el niño pues va disminuyendo los niveles y ya caen en niveles indetectables, pues perfecto, nos seguimos el seguimiento serológico. En cambio, si el paciente más bien se mantiene en esos niveles o esos niveles de IgG comienzan a incrementar, pues bueno, ya tenemos que instaurar tratamiento. Al igual que si confirmamos el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Bueno, de forma de repaso, en los neonatos o lactantes por debajo de 12 meses, hacemos una IgG positiva más una IgM positiva después de los 5 días de vida y una IgA positiva después de los 10 días de vida, o que ya tenga una PCR positiva en sangre. En niños mayores igual, de 12 meses, pues ya con los títulos de IgG, positivos persistentemente. Y claramente el tratamiento es exactamente el mismo, ¿verdad? La terapia triple. Tal vez la única diferencia que podríamos encontrar es que este tratamiento se tiene que dar sí o sí por un año completo en estos niños, dar el seguimiento adecuado y con el hemograma completo, como ya les mencioné, y al año, es decir, cuando termine el tratamiento, vamos a realizar un examen clínico oftalmológico más las pruebas serológicas pertinentes. Entonces, en cuanto a la prevención, como tenemos 3 vías de transmisión, pues vamos a ir a ver cada una de ellas y cómo la podríamos evitar. Entonces, los ooquistes en las heces de los gatos, pues bueno, lavarse las manos después de tener contacto con un gato. Se recomienda que las embarazadas no tengan contacto con la caja de arena para gatos, y si lo hacen, pues bueno, utilizar guantes adecuadamente y cambiarla con frecuencia cada 2 días. También otra medida podríamos hacer alimentar a los gatos con comida seca o enlatada. Para aquellos gatos que ya no están infectados por toxoplasmosis, pues evitar esa infección. Los zooquistes en el medio ambiente, pues bueno, lavar adecuadamente las manos de los niños si salen a jugar al aire libre, usar guantes para la jardinería, por ejemplo, evitar exposición a agua contaminada. También, como vimos algunos factores de riesgo, pues bueno, vamos a evitar esos factores de riesgo como consumir ostras, almejas y mejillones crudos, lavar adecuadamente frutas y verduras, y posteriormente los quistes en la carne,
pues bueno, ojalá cocinar esa carne bien hecha, que la carne esté congelada por un adecuado tiempo. Se dice que es 15 días, pero bueno, es un poco difícil. Eh, el lavado adecuado de manos, cuchillos, cualquier recipiente y la mesa después de manipular o cortar la carne. En cuanto a algunas conclusiones, pues bueno, es tal vez lo más importante de llevarse al seminario es siempre tal vez pensar en esos pacientes donde encontramos esas linfanopatías, esos hallazgos característicos, pensar en toxoplasmosis. Entonces, saber la clínica, el examen físico que puede presentar el paciente para realizar las pruebas diagnósticas pertinentes y poder hacer un diagnóstico temprano. Debemos también elevar la calidad de higiene individual en forma preventiva y lograr adecuadas actitudes en cuanto al consumo de alimentos. En mujeres asintomáticas inmunocompetentes es importante recordarnos que el único dato de infección primaria durante el embarazo es que la mamá haga cero conversión por la IgG o la IgM. Y eso es un extracto de un artículo que me pareció sumamente importante que dice, tratar un falso positivo de toxoplasmosis maternal no implica mayores riesgos materno-fetales si este se administra de forma adecuada. Pero no tratar una toxoplasmosis activa es una catástrofe, principalmente para las pacientes embarazadas como los recién nacidos, que conllevan tantas secuelas. Es un poco de la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención y espero que la información les sea de gran utilidad en la práctica clínica.